Amados, el Eterno nos esté bendiciendo en este nuevo día, que tenga piedad y misericordia de todos nosotros, y damos gracias por un día más de vida. Gracias por su misericordia y su piedad, mostrándonos, sí, aunque somos indignos de su regalo y de su gracia, Él es fiel para con nosotros y nos ha regalado un nuevo día. La palabra en esta mañana está en el libro de 1 de Yohanan capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2. Y vamos a hablar de nuestro intercesor, quien intercede por nosotros, Yeshua, porque todos necesitamos, en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, y aún viendo lo que va a venir, que el Rúa algunos nos está avisando lo que va a venir y debemos fortalecernos. 1 de Juan capítulo 2, y Yeshua, nuestro intercesor ante el Padre. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Yeshua, el justo, porque Yeshua murió para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Estamos ciertos de que conocemos al Eterno, si cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y está lejos de la verdad. El amor de Yahweh alcanza su verdadera perfección en aquel que cumple su palabra. Así precisamente conocemos que vivimos unidos al Eterno, pues quien se precia de vivir unido a Él debe comportarse como se comportó Jesucristo. Versículo 7. Queridos, el mandamiento sobre el que os escribo no es nuevo, sino antiguo, pues lo tenéis desde el principio y es la palabra que escuchasteis. Y, sin embargo, se trata de un mandamiento nuevo, en cuanto que se realiza en Cristo, en Yeshua y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y ya alumbra la luz verdadera. Si alguien dice que vive en la luz y odia a su hermano, todavía vive en tinieblas. El que ama a su hermano vive en la luz y no caerá en pecado. Pero quien lo aborrece vive y camina en tinieblas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El mundo y sus peligros, versículo 12. Os escribo, hijos míos, porque Dios ha perdonado vuestros pecados en nombre de Yeshua. Os escribo vosotros, los mayores, porque conocéis al que existe desde el principio. Os escribo vosotros, los jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, hijos míos, porque conocéis al Padre. Os escribo vosotros, los mayores, porque permanecéis en el conocimiento del que existe desde el principio. Os escribo vosotros, los jóvenes, porque sois valientes, permanecéis fieles a la palabra de Dios y habéis vencido al maligno. No os encariñéis con este mundo, ni con lo que hay en él, porque el amor al Padre y el amor al mundo son incompatibles. Y es que cuando hay de malo en el mundo, pasiones carnales, turbios deseos y ostentación orgullosa, procede del mundo y no del Padre. Pero el mundo y sus pasiones se desvanecen. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijos míos, estamos en la última hora, la hora del antimachía, del anticristo, según oísteis. Efectivamente, esta debe ser la hora final, porque son muchos los anticristos, son muchos los antimachía que están en acción. Han salido de entre vosotros, de entre nosotros, aunque no eran de los nuestros. De haber sido de los nuestros, se habrían mantenido con nosotros. Pero así queda claro que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, habéis sido consagrados por el Santo y gozáis de un pleno conocimiento. Si os escribo, no es porque desconozcáis la verdad. De hecho, la conocéis y sabéis que mentira y verdad se excluyen mutuamente. Mentiroso es todo el que niega que Yeshua es el Cristo. Ese es el antimesías, ese es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. En efecto, quien niega al Hijo rechaza al Padre. Quien reconoce al Hijo tiene también al Padre. Por vuestra parte, permaneced fieles al mensaje que oísteis desde el principio. Si lo hacéis así, participaréis de la vida del Padre y del Hijo. Pues tal es la promesa
que Cristo Yeshua nos ha hecho la vida eterna. Al escribiros esto, os pongo en guardia contra quienes tratan de embaucaros, con quienes tratan de engañarlos. Aunque el Espíritu que recibisteis de Yeshua permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os instruya, porque precisamente ese Espíritu, fuente de verdad y no de mentira, es el que os instruye acerca de todas las cosas. Manteneos pues unidos a él, al Rúa, según os enseñó. En resumen, hijos míos, permaneced unidos a Yeshua, para que cuando se manifieste tengamos absoluta confianza, en lugar de sentirnos abochornados al ser apartados de él en el día de su gloriosa venida. Sabéis que Jesucristo, que Yeshua es justo. Por eso debéis saber también que todo el que vive rectamente es hijo del Eterno. Amén. Abba, Padre, gracias te damos por esta palabra, mi Señor, por esta palabra que nos instruye, nos llena de poder, de confianza, de bitajón. Bitajón es confianza, y que nuestra emuná, que es fe en obediencia, nos instruye y nos exhorta a que no pequemos, porque si pecamos y decimos que estamos con el Eterno, mentimos. Debemos ser como Él es, y que debemos amarnos mutuamente. A veces la causa de nuestros problemas, la causa de nuestras desdichas, la causa de nuestras enfermedades es por falta de amor, es por falta de amor al prójimo, es por no arreglar las cosas, por no restaurar las relaciones. Debemos restaurar las relaciones, debemos perdonar, debemos orar por aquellos, aún aquellos que nos persiguen, que nos aborrecen. Debemos bendecirlos. Eso es lo que el Señor nos manda, el mandamiento del amor. Y ese mandamiento del amor es el que nos libra de todo mal. Créanlo, nos libra de todo mal, nos libra de toda atadura, de toda maldición, de toda enfermedad. Muchos están enfermos y algunos están durmiendo por causa de la desobediencia. Muchos tienen malestares en sus cuerpos, dolores en sus cuerpos por causa de estas raíces de amargura, las cuales deben salir de su vida, deben renunciar a la falta de amor, deben renunciar a la falta de perdón y perdonar, deben renunciar a la ira, deben renunciar a dejar de juzgar, de no ser jueces de nadie, porque no somos jueces de nadie. Nosotros estamos vivos por misericordia del Padre, y si Él nos perdonó, debemos perdonar. Y no somos llamados a ser jueces solamente dentro de la palabra, pero con amor. ¿Para qué? Para ministrar, para traer al pecador, para traerlo a la senda correcta, que es la senda de Yeshua. El mundo está crujiendo con dolores de parto, ya lo sabemos. El antimashiach ya está entre nosotros. El sistema del antimashiach, del anticristo, ya está entre nosotros. Y no es lo que se imaginan ustedes. No es eso. Ya está en las personas, ya está en cada uno de ustedes que niegan a Yeshua, que niegan a Jesús, que niegan con sus propios actos, con su propia palabra, con su propia falta de entendimiento, con su propia religiosidad, con hacer acepción de personas, con no ser más condescendientes, con no buscar la palabra, con no estudiar la Torah, creyendo que somos sabios en nuestra propia sabiduría. No, todos los días debemos recurrir al agua de vida, que es la Torah, la palabra que instruye. Es el libro de instrucciones. ¿Para qué? Que nos enseña cómo caminar en estos tiempos, en tiempos de oscuridad. Tiempos de oscuridad es tiempo de gente sin Torah. Cuando la gente no tiene Torah, no tiene instrucción, hace lo que le parece. Es gobernado por los deseos y por las pasiones, tal como ha sido leído en esta porción bíblica. Amados, estén firmes, sepan, sí, sean fieles al Eterno, pero para ser fieles al Eterno, no solamente de boca, sino con acción. Líbrense de toda atadura que los está sacando de la bendición del Eterno. Líbrense de eso. Hagan lo que tengan que hacer, den al Padre lo que le corresponde, separen para el Padre lo que le corresponde, al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios, dijo Yeshua. Al buen entendedor pocas palabras, el que tiene oído oiga, dice el Señor. Que tengan excelente día, que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga misericordia de ustedes, que el Eterno les conceda su shalom, su paz, y que sean abiertos oídos, ojos espirituales, y sean pulverizados corazones duros para convertirse en un corazón rendido a los pies de Yeshua,
un corazón contrito y humillado, humilde, de querer aprender y saber más del Padre Eterno. En el nombre de Yeshua los bendigo. Shalom, shalom, shalom. Amén.